Algo está sucediendo, algo grande y profundo, que ya fue previsto hace más de un siglo. Hoy, más que nunca, las advertencias dejadas por la Virgen María en Fátima resuenan como un grito en el silencio, pidiendo ser escuchadas. Durante décadas, estas advertencias fueron mantenidas en secreto, fragmentadas e incompletas, o al menos eso creen muchos. Sin embargo, los signos a nuestro alrededor son cada vez más evidentes. Algo ha cambiado y lo que está por venir podría alterar para siempre el destino de la humanidad. ¿Te has preguntado por qué, en tiempos de gran agitación, algunos eventos históricos parecen resonar con las palabras de las profecías? ¿Por qué mensajes como los de Fátima, que parecían tan distantes, ahora encajan casi perfectamente con lo que vivimos hoy? Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. No estamos hablando de coincidencias, sino de un plan mayor, de una serie de advertencias dejadas por una fuerza divina para alertarnos, prepararnos y quizás salvarnos. Las apariciones de Fátima en 1917 fueron un evento singular en la historia de la fe. 3 niños sencillos, pastores de ovejas, fueron testigos de algo que sacudiría a la Iglesia Católica y dejaría marcas profundas en la historia moderna. La Virgen María se apareció ante ellos con un mensaje claro, dividido en 3 partes, una visión aterradora del infierno, una advertencia sobre guerras y crisis, y finalmente un tercer secreto que permanecería en total misterio durante décadas. Pero aquí está el punto. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados rápidamente, el tercero fue literalmente encerrado en un cofre. ¿Por qué? ¿Qué contenía algo tan perturbador que la propia Iglesia juzgó que el mundo no estaba preparado para escucharlo? Cuando finalmente una versión de este secreto salió a la luz en el año 2000, muchos fieles y estudiosos sintieron que algo faltaba. ¿Será que la profecía fue suavizada para evitar el pánico? ¿O será que partes cruciales fueron deliberadamente ocultadas? Estas preguntas permanecen. Mientras tanto, el mundo parece seguir exactamente el curso descrito por estas advertencias. Crisis espirituales, desastres naturales, violencia y un distanciamiento cada vez mayor de la fe. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, sino un llamado. Este video no es más contenido para pasar el tiempo. Es una invitación para reflexionar, cuestionar y sobre todo, actuar. Porque, al contrario de lo que muchos creen, el tiempo no está de nuestro lado. Estamos viviendo en una encrucijada en la historia. Por un lado, vemos un avance tecnológico y material sin precedentes. Por el otro, un colapso moral y espiritual que amenaza con corroer los cimientos de lo que nos hace verdaderamente humanos. Cuando la Virgen María se apareció en Fátima, su mensaje fue claro. La humanidad necesitaba cambiar su rumbo o enfrentar consecuencias inimaginables. Y hoy, más de 100 años después, esas consecuencias parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos. Pero la respuesta está en las decisiones que tomamos cada día como individuos y como sociedad. Nos estamos alejando de nuestros valores, permitiendo que el materialismo y la indiferencia tomen el control de nuestras vidas. Las profecías no fueron hechas para asustar, sino para abrir nuestros ojos. ¿Estamos dispuestos a ver? A lo largo de este video, nos adentraremos en el significado oculto del tercer secreto de Fátima. Exploraremos las razones por las que se mantuvo en secreto y revelaremos las inquietantes conexiones,
con los eventos que observamos hoy a nuestro alrededor. Esta es una travesía de descubrimiento, pero también de responsabilidad. Así que quédate hasta el final, cada segundo cuenta. Lo que escucharás aquí no es solo una historia, es una verdad que podría transformar tu vida. Cuando hablamos de Fátima, no estamos solo rememorando un evento religioso, estamos desvelando uno de los misterios más intrigantes y controversiales de la historia moderna. En 1907, en un pequeño pueblo de Portugal, algo extraordinario ocurrió. 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a la Virgen María en una serie de apariciones que transformarían sus vidas y sacudirían a la Iglesia Católica. Pero, ¿qué significaron estas apariciones? ¿Por qué aún hoy generan tanto debate? Más de un siglo después, el 13 de mayo de 1917, los 3 niños estaban pastoreando ovejas cuando presenciaron algo que desafiaba cualquier explicación natural. Una señora, más brillante que el sol, apareció ante ellos, trayendo un mensaje urgente. Regresaría en otras 5 ocasiones, siempre en el mismo lugar, trayendo revelaciones que se conocerían como los secretos de Fátima. Lo que hace tan impactante este evento no es solo el relato, sino la profundidad de los mensajes transmitidos por la Virgen. No se trataba de una mera visión espiritual, sino de advertencias claras y directas, un llamado al mundo a cambiar de dirección. Lo que se dijo allí no era para consolar, sino para alertar. Esos secretos, revelados progresivamente, fueron divididos en 3 partes. La primera visión, el infierno, vieron una imagen aterradora de almas siendo consumidas por llamas, atormentadas por demonios. Era una visión de sufrimiento eterno y el mensaje de la Virgen fue claro. Si la humanidad no se arrepiente, muchas almas caerán en ese abismo. El segundo secreto, guerras y tribulaciones, predijo eventos que marcarían el siglo XX. María alertó que, si el mundo no se volvía hacia Dios, ocurriría una guerra aún peor que la Primera Guerra Mundial. También habló sobre el surgimiento de un régimen ateo que esparciría sus errores por el mundo. Este régimen, más tarde identificado como el comunismo, sería una de las fuerzas que devastarían la fe y los valores espirituales. Hasta este punto, los mensajes ya eran aterradores, pero lo más intrigante aún estaba por venir: el tercer secreto. Este secreto fue entregado a los niños con instrucciones específicas de que debía ser revelado al mundo en 1960. Sin embargo, cuando llegó la fecha, el Vaticano tomó una decisión que dejó a millones de fieles perplejos. El contenido no sería divulgado. La justificación oficial fue que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Pero esta decisión solo aumentó la curiosidad y las especulaciones. ¿Qué podría ser tan impactante que justificara décadas de silencio? ¿Qué había en ese sobre sellado que ni siquiera el fervor de los fieles pudo revelar durante más de 40 años? La Iglesia mantuvo el secreto guardado a 7 llaves, alimentando teorías y debates. Algunas personas creían que el contenido era tan devastador que podría causar pánico a escala global, mientras que otros especulaban que la profecía predecía el fin de la Iglesia tal como la conocemos, o incluso una gran calamidad que afectaría al futuro de la humanidad. Cuando finalmente, en 2000, el Vaticano decidió revelar el contenido del tercer secreto, la reacción fue mixta. El relato oficial describía una visión simbólica: un obispo vestido de blanco subiendo una colina en ruinas, acompañado por fieles y sacerdotes, mientras todos eran asesinados por soldados. Esta descripción fue interpretada como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, pero había algo que no encajaba. Muchos teólogos, estudiosos y fieles creían que la versión divulgada era incompleta. ¿Dónde estaba el mensaje que inquietó tanto a los papas?
¿Dónde estaban los detalles que justificaron el secreto absoluto durante tantas décadas? La hermana Lucía, una de las videntes, enseñó durante su vida que el verdadero significado del tercer secreto era mucho más profundo. Según ella, se trataba de una grave advertencia espiritual sobre la pérdida de fe dentro de la propia Iglesia, un colapso moral y espiritual que podría llevar a la humanidad al caos. Hoy, muchos creen que esa parte de la profecía aún permanece oculta, y mientras el misterio persiste, los eventos a nuestro alrededor parecen estar cada vez más alineados con las advertencias de Fátima. Estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de esta profecía. Si el tercer secreto realmente alerta sobre una crisis espiritual global, ya ha comenzado. Por décadas, el tercer secreto de Fátima permaneció envuelto en misterio, guardado en un sobre sellado y mantenido en los archivos secretos del Vaticano. Solo el Papa y algunos miembros del alto clero tuvieron acceso a su contenido. Cuando llegó el año 1960, como había sido indicado por la propia Virgen María, el mundo esperaba ansiosamente la revelación. Pero en lugar de escuchar las palabras que muchos creían ser cruciales para el destino de la humanidad, vino el silencio. El Vaticano decidió no divulgar el contenido del tercer secreto. La justificación oficial era que el mundo aún no estaba preparado. Esta decisión sumergió a millones de fieles y estudiosos en un mar de preguntas. Al fin y al cabo, si las dos primeras partes del secreto ya eran alarmantes, una visión del infierno y una advertencia sobre guerras y crisis espirituales, ¿qué podría haber en el tercer secreto que justificara tanto sigilo? Solo en el año 2000, después de una larga espera, el Vaticano finalmente reveló una versión del tercer secreto. Según el texto oficial, el mensaje contenía una visión simbólica. Un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, subiendo una colina en medio de una ciudad devastada. Es acompañado por otros religiosos y fieles, todos asesinados por soldados, entre cadáveres esparcidos por el camino. La explicación del Vaticano vinculó esta visión al atentado sufrido por el Papa Juan Pablo II en 1981. De hecho, la fecha del ataque coincidía con el aniversario de la primera aparición de la Virgen en Fátima. Sin embargo, muchos teólogos y estudiosos comenzaron a cuestionar la versión oficial. ¿Dónde estaban los detalles espirituales y las advertencias directas que tantos esperaban? La hermana Lucía, la última sobreviviente de los pastorcillos, sugirió que el contenido era mucho más profundo y aterrador de lo que se había divulgado. Teólogos y estudiosos comenzaron a cuestionar lo que se había revelado. El cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, una vez insinuó que el tercer secreto trataba de una gran crisis espiritual, incluyendo el peligro de un colapso de fe dentro de la propia Iglesia. Esta idea fue reforzada por fragmentos de entrevistas y cartas atribuidas a la hermana Lucía, que mencionaban una apostasía, es decir, una pérdida de fe generalizada. Estos indicios alimentaron teorías de que la versión oficial del Vaticano no era completa. Muchos creen que las partes más oscuras del tercer secreto fueron deliberadamente omitidas para evitar el pánico o la división entre los fieles. Después de todo, ¿qué podría ser más devastador que la idea de una crisis espiritual profunda que comenzaría dentro de la misma Iglesia? Otras teorías sugieren que el tercer secreto contiene advertencias sobre eventos globales de proporciones catastróficas. Algunos hablan de guerras nucleares, mientras que otros señalan colapsos ambientales y sociales, combinados con un distanciamiento cada vez mayor de Dios y los valores espirituales. Sin importar cuál sea la teoría verdadera, una cosa es cierta. La revelación parcial del tercer secreto no ha logrado silenciar las dudas. Por el contrario,
ha abierto espacio para más interrogantes. El Vaticano tardó tanto en hacer esta revelación. ¿Será que el retraso fue estratégico? ¿Una tentativa de preparar a la humanidad para escuchar algo tan impactante? ¿O fue una forma de proteger a la propia Iglesia de las controversias que podrían haber debilitado su autoridad? Y aún queda otra pregunta importante. Si el mensaje del tercer secreto es realmente una advertencia espiritual, ¿todavía tenemos tiempo para responder a ella? ¿O las elecciones realizadas por la humanidad en los últimos años nos han colocado en el camino de las calamidades descritas en las visiones de Fátima? Mientras estas preguntas siguen sin respuesta, los signos a nuestro alrededor siguen inquietando. La pérdida de fe, la polarización social, los desastres naturales cada vez más frecuentes y los conflictos globales parecen resonar con las advertencias de Fátima. ¿Estamos viviendo los primeros capítulos de un escenario profético? Las advertencias de las apariciones de Fátima no pertenecen únicamente al pasado. A pesar de su origen en un pequeño pueblo de Portugal a principios del siglo XX, el impacto de estos mensajes trasciende el tiempo y continúa resonando con una urgencia innegable. Lo que se dijo a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, parece más relevante que nunca, y la pregunta que surge es, ¿será que ya estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías? Cuando observamos el mundo actual, los paralelismos con los mensajes de Fátima son imposibles de ignorar. La pérdida generalizada de fe, el aumento de la violencia, los desastres naturales cada vez más frecuentes y la polarización social son síntomas de una sociedad que parece estar caminando hacia un punto de ruptura. Las advertencias de Fátima apuntan directamente hacia esto. Una humanidad que al alejarse de Dios abre las puertas a un período de tribulaciones. Considera la primera parte de la profecía de Fátima, una visión aterradora del infierno. Para los pastorcitos, esta fue una imagen concreta, vívida e insoportable. Para nosotros puede interpretarse como un reflejo de las consecuencias espirituales y sociales del abandono de la fe y la moralidad. No es difícil percatarse de que, al mirar el mundo, muchos viven en un estado de desesperación y vacío existencial, un verdadero infierno en la tierra. La segunda parte de la profecía, que predecía guerras y crisis globales, también parece estar desplegándose ante nuestros ojos. Las dos guerras mundiales fueron solo los primeros actos de un escenario de conflictos que persisten hasta hoy, con tensiones crecientes entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Si añadimos a esto los riesgos de un enfrentamiento nuclear, queda claro que las advertencias de Fátima siguen siendo aterradoramente actuales. ¿Qué decir del tercer secreto, envuelto en misterio durante tanto tiempo? La interpretación oficial habla de un obispo vestido de blanco subiendo una colina en ruinas, un escenario de destrucción y martirio. Muchos estudiosos ven esto como una metáfora de una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia. Y hoy enfrentamos eso, un colapso de valores, escándalos que sacuden la fe de los fieles y una creciente indiferencia religiosa en todo el mundo. El secularismo y el materialismo, tan alertados en las profecías de Fátima, ahora dominan la sociedad global. La búsqueda incesante de riqueza, poder y placer ha reemplazado los valores espirituales que antes guiaban las decisiones de las personas y las naciones. Las iglesias están más vacías, las familias están fragmentadas y la fe parece estar relegada a un segundo plano. Pero las advertencias de Fátima no se detuvieron en Portugal. Se han extendido por el mundo y ahora el mensaje parece tener un enfoque específico en ciertas naciones. Estados Unidos, por ejemplo, fue históricamente visto como un símbolo de libertad religiosa, pero hoy enfrenta divisiones internas que reflejan una profunda crisis espiritual. México, por otro lado,
Un país marcado por una fuerte devoción mariana, ahora ve cómo su fe tradicional se debilita mientras se enfrenta a una ola de violencia y corrupción sin precedentes. ¿Será coincidencia que estos países, tan vinculados a la religiosidad, estén en el centro de crisis tan intensas? ¿O las advertencias de Fátima están mostrándonos que estos lugares tienen un papel crucial en la batalla espiritual global que se está desarrollando? Los desastres naturales también nos dan mucho que reflexionar. Huracanes, incendios, terremotos y lluvias torrenciales están ocurriendo con mayor frecuencia y devastación. Los científicos atribuyen estos eventos al calentamiento global, pero muchos se preguntan, ¿y si estos eventos fueran más que solo fenómenos naturales? ¿Podrían ser señales de algo mayor, como las tribulaciones mencionadas en las profecías? Al conectar las advertencias de Fátima con los eventos actuales, queda claro que hay algo más en juego. El mundo está en un momento de transición, una encrucijada donde las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de toda la humanidad. Pero, ¿qué significa esto para ti? Las advertencias no fueron hechas solo para los poderosos o para las instituciones religiosas. Son un llamado personal para cada individuo. Todos estamos siendo convocados a reflexionar sobre el camino que estamos siguiendo, reconsiderar nuestras prioridades y buscar una renovación espiritual. Sin embargo, el tiempo se agota. Las profecías de Fátima son un recordatorio de que las consecuencias del alejamiento de Dios pueden ser devastadoras, pero también una promesa de que aún hay esperanza. La Virgen María dejó claro que la conversión, la oración y la penitencia pueden cambiar el curso de la historia. Cuando pensamos en las advertencias de Fátima, es natural imaginar que fueron destinadas a toda la humanidad. Sin embargo, al observar los eventos globales, es imposible ignorar el papel específico de ciertas naciones en el cumplimiento de estas profecías. Entre ellas, Estados Unidos y México emergen como protagonistas inesperados, por razones distintas pero profundamente conectadas al escenario espiritual descrito por la Virgen María en 1917. Estados Unidos, a menudo llamado la Tierra de la Libertad, ha sido históricamente un símbolo de fe y esperanza para el mundo. Fundado con principios que exaltaban la libertad religiosa, siempre se vio como un baluarte de protección para las comunidades de fe y valores cristianos. Durante la Guerra Fría, desempeñó un papel crucial en la oposición al comunismo ateo, la misma ideología que, según la segunda profecía de Fátima, representaba una grave amenaza espiritual. Sin embargo, la realidad actual de Estados Unidos contrasta fuertemente con esta imagen histórica. Aunque sigue albergando comunidades religiosas vibrantes, el país enfrenta una crisis espiritual y moral sin precedentes. La polarización política, los conflictos culturales y el materialismo desenfrenado están erosionando los valores que antes definían a la nación. Las iglesias están cada vez más vacías, la fe se ve relegada a cuestiones privadas y el secularismo ha tomado el control de la cultura popular. Peor aún, el impacto cultural de Estados Unidos en el resto del mundo es innegable. A través del cine, la música y las redes sociales, el país exporta valores que promueven el consumismo, el hedonismo y la desconexión espiritual. Este estilo de vida materialista, ampliamente difundido, es visto por muchos como una de las fuerzas que aceleran el declive espiritual global. ¿Será que Estados Unidos, antes un defensor de la fe, se ha convertido ahora en un agente del debilitamiento espiritual? México, por su parte, ocupa un lugar único en el contexto de las profecías de Fátima. La nación está marcada por una profunda devoción mariana, siendo el hogar de la Virgen de Guadalupe uno de los mayores símbolos de la fe católica en todo el mundo.
Durante siglos, México fue visto como un baluarte del catolicismo en América Latina, un lugar donde la fe florecía incluso frente a dificultades extremas. Sin embargo, al igual que en Estados Unidos, algo ha cambiado. La fe que antes unía al pueblo mexicano ahora está en declive, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Las iglesias están vacías, las tradiciones religiosas que antes eran sagradas para las familias ahora son ignoradas. Al mismo tiempo, México enfrenta una crisis social y moral profunda marcada por la violencia extrema, el narcotráfico y la corrupción endémica, que mina la confianza en las instituciones. Estamos viviendo un periodo de grandes cambios, pero también de profundas crisis. Para aquellos que prestan atención, las advertencias dejadas en Fátima no solo parecen tener sentido, sino que también se vuelven imposibles de ignorar. Cuando la Virgen María alertó sobre un futuro de guerras, crisis espirituales y sufrimiento global, sus palabras sonaban como un eco distante. Hoy, sin embargo, resuenan directamente en la realidad que nos rodea. La crisis espiritual descrita en las profecías de Fátima no es solo un concepto teológico, sino que se manifiesta de manera muy concreta. Lo que estamos viendo es una sociedad cada vez más desconectada de su esencia espiritual, sumida en el materialismo, la búsqueda de placer inmediato y la indiferencia hacia los valores que antes eran la base de la humanidad. En las últimas décadas, esta desconexión se ha intensificado. El avance de la tecnología ha traído beneficios innegables, pero también ha profundizado un vacío existencial. Las redes sociales, el entretenimiento instantáneo y el consumo desenfrenado han distraído a las personas de las cuestiones esenciales de la vida. La fe, que antes era un pilar de apoyo en tiempos de dificultad, ahora se ve frecuentemente como algo obsoleto, irrelevante para una generación que prioriza el aquí y ahora. El reflejo más visible de esta crisis espiritual está en la pérdida de fe y el declive de las prácticas religiosas. En países como Estados Unidos, las iglesias que antes estaban llenas ahora luchan por mantener sus puertas abiertas. En México, un país con una historia de devoción mariana, las festividades religiosas tradicionales pierden significado entre los jóvenes. Esta creciente indiferencia no es solo un fenómeno cultural, es la evidencia de que la humanidad se está alejando de sus raíces espirituales. Pero la crisis no es solo personal, también es colectiva. Vemos sociedades cada vez más divididas, marcadas por conflictos ideológicos, polarización política e intolerancia. Los valores como la compasión, la solidaridad y el respeto al prójimo están siendo sustituidos por discursos de odio y el deseo de autoafirmación. La profecía de Fátima alertaba sobre una gran apostasía, una pérdida de fe dentro de la propia Iglesia y en la sociedad en su conjunto. Y hoy, esa predicción parece estar cumpliéndose. Sin embargo, la crisis espiritual también se refleja en el ambiente físico. Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y devastadores. Huracanes, terremotos, incendios forestales y lluvias torrenciales afectan a países de todo el mundo. Aunque la ciencia señala el calentamiento global y el cambio climático como causas principales, muchos ven estos eventos como señales de algo más grande. Las escrituras y las profecías hablan de señales en la tierra y en el cielo, eventos que servirán como advertencias para la humanidad. ¿Estamos siendo testigos de esos signos ahora? Otro aspecto perturbador de la crisis es el aumento de la violencia y la inestabilidad social. Países que antes eran considerados bastiones de seguridad y moralidad, ahora enfrentan desafíos como la violencia urbana, la desigualdad extrema y el colapso de las instituciones públicas. México, por ejemplo, lucha contra una epidemia de violencia ligada al narcotráfico,
mientras que Estados Unidos enfrenta tiroteos en masa y crecientes divisiones sociales. Estos eventos, aunque pueden atribuirse a factores políticos y económicos, también revelan una desconexión espiritual. La crisis espiritual global no es un evento aislado, afecta cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras relaciones interpersonales hasta la manera en que nos organizamos como sociedad. Y según las advertencias de Fátima, podría ser el preludio de tribulaciones aún mayores. La Virgen María dejó claro que, sin oración y penitencia, la humanidad enfrentaría sufrimiento a una escala sin precedentes. Pero hay algo que hace esta crisis aún más alarmante: el silencio. Mientras los signos están por todas partes, muchos eligen ignorarlos. Algunos rechazan las profecías como supersticiones o leyendas ultrapasadas, mientras que otros simplemente no tienen tiempo para reflexionar sobre cuestiones espirituales. Y es exactamente eso lo que las profecías de Fátima alertan: el peligro de que nos volvamos tan absorbidos por el mundo material que perdamos de vista lo que realmente importa. La buena noticia es que las advertencias de Fátima no fueron solo para condenar, sino también para ofrecer esperanza. Son un llamado a la conversión, a la oración y a la reconexión con Dios. La Virgen María promete que, si la humanidad responde al llamado, un tiempo de paz será concedido. Sin embargo, esa paz depende de nuestras elecciones individuales y colectivas. Cuando miramos el estado actual del mundo, es imposible ignorar los signos a nuestro alrededor. La violencia que se intensifica, los desastres naturales que destruyen vidas a una escala sin precedentes y la polarización social que divide a las naciones. Todo esto puede ser interpretado como parte de un escenario profético. Las mensajes de Fátima, entregadas hace más de un siglo, parecen encontrar su realización en los eventos contemporáneos. La pregunta que resuena es: ¿son estos signos coincidencias o son alertas de que estamos al borde de las tribulaciones descritas por la Virgen María? Los desastres naturales se han vuelto más frecuentes y devastadores. Los huracanes, incendios, inundaciones y terremotos afectan regiones enteras, dejando destrucción, pérdida de vidas y un profundo impacto emocional. Mientras los científicos apuntan al calentamiento global como una explicación lógica, las escrituras y las profecías apuntan a algo mayor. La Biblia, en pasajes como Lucas 21:11, habla de señales que precederán tiempos de tribulación. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares y cosas espantosas. ¿Podrían estos desastres ser la manifestación física de un mundo que se aleja de Dios? Al considerar también el aumento de las crisis sociales y políticas, vemos que los países enfrentan divisiones internas cada vez más intensas. Las poblaciones están polarizadas y los líderes no logran encontrar un terreno común. Esta falta de unidad y comprensión no es solo una cuestión política, sino un reflejo de una desconexión espiritual más profunda. La profecía de Fátima advertía que, sin conversión, la humanidad enfrentaría no solo guerras físicas, sino también guerras espirituales y culturales que comenzarían dentro de las propias naciones. Y lo que estamos observando hoy refleja exactamente esa profecía. Una crisis espiritual que se despliega dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia misma. La fe, que alguna vez fue el pilar de muchas comunidades, ahora está siendo sustituida por ideologías materialistas e individualistas. Este alejamiento de la fe no es solo un fenómeno cultural, sino la gran apostasía que la hermana Lucía describió en el tercer secreto de Fátima, es decir, la pérdida generalizada de fe. Otro signo que no se puede ignorar es el crecimiento de las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Las amenazas de guerra, la carrera armamentista y las disputas geopolíticas crean un clima de inestabilidad
que recuerda al período anterior a las dos guerras mundiales, ambas predichas en la profecía de Fátima. Hoy, sin embargo, el riesgo es aún mayor. Con armas nucleares y tecnologías avanzadas, el potencial de destrucción es incomparable. La Virgen María advirtió que, si la humanidad no se volvía a Dios, el mundo enfrentaría conflictos aún más devastadores. Nos estamos acercando a ese punto. Pero tal vez el signo más inquietante de todos es el vacío espiritual que tantas personas sienten hoy. A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, donde la información está al alcance de todos, nunca hemos estado tan distantes unos de otros. La soledad, la depresión y el desespero son epidemias silenciosas que afectan a millones de personas. Esto no es solo un problema social o psicológico, es una consecuencia directa del alejamiento de Dios. Cuando los valores espirituales son reemplazados por el materialismo y la búsqueda insaciable de placer, el resultado es un vacío que ninguna conquista o bien material puede llenar. En México, por ejemplo, un país históricamente devoto, los signos de declive espiritual son cada vez más evidentes. La violencia desenfrenada alimentada por el narcotráfico y la corrupción generalizada están socavando los cimientos de una sociedad que antes estaba unida por la fe. Para muchos, esta situación refleja directamente las advertencias de Fátima. Una nación que se aleja de Dios enfrenta consecuencias en todas las áreas: social, política y espiritual. En los Estados Unidos, la situación también es alarmante. La polarización política, los ataques religiosos y el aumento de la violencia urbana están creando un ambiente de inestabilidad que resuena con las profecías. El país, que alguna vez fue un faro de esperanza y fe para el mundo, ahora parece dividido, atrapado en una lucha interna por su identidad moral y espiritual. Sin embargo, estos signos no son solo mensajes de condena, también son llamados a la reflexión y a la acción. Las advertencias de la Virgen María en Fátima fueron claras. Aún hay tiempo para cambiar el rumbo de los acontecimientos, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. Cada desastre, cada crisis, cada momento de sufrimiento es un recordatorio de que la humanidad necesita volver a la oración, a la penitencia y a la conversión. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿O estamos tan distraídos por las preocupaciones mundanas que estamos ignorando los signos que se despliegan ante nosotros? Si las profecías de Fátima suenan como una alerta, el momento actual nos invita a reflexionar sobre una cuestión esencial. ¿Cuál será el futuro de la humanidad si ignoramos los signos y las advertencias dejadas por la Virgen María? La encrucijada está frente a nosotros. De un lado, tenemos el camino de la conversión, la oración y la reconexión con Dios. Del otro, un trayecto que conduce a más sufrimiento, caos y destrucción. El destino final depende de las elecciones que hagamos ahora. Las profecías de Fátima fueron entregadas hace más de un siglo, pero sus desdoblamientos continúan siendo actuales. La Virgen María fue clara al afirmar que el mundo enfrentaría grandes tribulaciones si no se volvía a Dios. En la segunda profecía, alertó sobre el estallido de una nueva guerra mundial y el surgimiento de una ideología atea que sembraría persecuciones y violencia. Ambas predicciones se cumplieron de manera dolorosa. Sin embargo, la tercera profecía guarda algo aún más profundo: la idea de un colapso espiritual tan devastador que podría transformar la humanidad para siempre. Hoy, a medida que los signos descritos en las profecías se vuelven más evidentes, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos enfrentando las últimas oportunidades para cambiar? Al observar el estado del mundo con sus desastres naturales, divisiones, crisis de fe y conflictos geopolíticos, es imposible no ver las advertencias de Fátima tomando forma. La gran crisis espiritual, predicha en el tercer secreto, no es solo una metáfora.
Es visible en la pérdida de valores morales y en la desconexión espiritual que dominan las sociedades actuales. Más que eso, es una crisis que amenaza la esencia misma de lo que significa ser humano. La Virgen María advirtió que, sin oración y penitencia, la humanidad se alejaría cada vez más de Dios, sumergiéndose en un ciclo de sufrimiento y destrucción. Lo que hace que el futuro sea aún más incierto es la velocidad con la que estos signos se están intensificando. La frecuencia y la magnitud de los desastres naturales, la polarización política en países como Estados Unidos y la crisis moral en naciones profundamente religiosas como México muestran que el tiempo se está agotando. Pero, ¿y si tomáramos el otro camino? La Virgen María también ofreció una promesa. La paz sería concedida al mundo si la humanidad respondiera al llamado de la conversión y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Los actos de oración y la devoción sincera podrían transformar el destino de la humanidad. Esta no es solo una promesa de esperanza, es una alternativa real para evitar las tragedias que se avecinan. Sin embargo, para que este cambio ocurra, es necesario un esfuerzo colectivo. No se trata solo de los líderes religiosos o políticos, sino de cada individuo reconociendo su papel en este proceso. La Virgen María enfatizó que cada acto de oración, cada gesto de bondad y cada esfuerzo por vivir de acuerdo con los principios espirituales contribuyen a la transformación del mundo. El futuro de la humanidad está en nuestras manos, pero la elección no puede ser pospuesta por más tiempo. A medida que los eventos globales siguen alineándose con las advertencias de Fátima, el llamado a la acción se vuelve aún más urgente. Ignorar los signos ya no es una opción. Tal vez la pregunta más importante sea: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para evitar las tribulaciones que la Virgen María predijo? ¿Estamos listos para abandonar el materialismo, las divisiones y el egoísmo a favor de un camino de fe, unión y esperanza? Los próximos años serán decisivos. Si la humanidad continúa por el camino actual, las profecías de Fátima sugieren que enfrentaremos tribulaciones más severas. Sin embargo, si elegimos el arrepentimiento y la oración, un nuevo tiempo de paz podría emerger. El resultado dependerá de las elecciones que hagamos, tanto como individuos como sociedad. A lo largo de las décadas, los mensajes de Fátima han resonado como una voz en el desierto, pidiendo a la humanidad que despierte. El tiempo ha pasado, los signos se han intensificado, y ahora nos encontramos ante lo que podría ser el punto de inflexión de la historia. La pregunta que nos planteamos es: ¿qué haremos a partir de aquí? La Virgen María nos dejó un llamado claro, pero que requiere valentía para ser atendido. Este llamado es personal, pero sus efectos podrían cambiar el destino de naciones enteras. El arrepentimiento, la oración y la reconexión con Dios no son solo prácticas espirituales, son la base de un nuevo camino, un futuro que aún puede ser rescatado. Sin embargo, muchos dudan. Vivimos en un mundo acelerado, donde reina la distracción y pocos tienen tiempo para la introspección. Pero es exactamente este ritmo frenético, centrado en lo material y lo transitorio, lo que nos lleva al borde del abismo. Cada uno de nosotros está llamado a hacer una elección: ignorar los signos y continuar en la dirección del caos, o asumir la responsabilidad de cambiar. Este cambio comienza con pequeños pasos. La Virgen María enfatizó el poder de la oración, especialmente el rosario, como una arma espiritual capaz de combatir las fuerzas que dividen y corrompen a la humanidad. Cada oración es un acto de fe, una conexión directa con Dios y una forma de participar en el plan divino para restaurar la paz. La conversión personal, por más simple que parezca, tiene un impacto que va mucho más allá del individuo. Cuando elegimos vivir de acuerdo con los valores espirituales, inspiramos a aquellos a nuestro alrededor a hacer lo mismo.
La luz de un corazón que busca a Dios puede iluminar toda una sala de oscuridad. Imagina lo que millones de corazones así podrían hacer por un mundo en crisis. Pero el llamado a la acción no se limita a la esfera personal, se extiende a nuestras comunidades, naciones y al mundo. El México, tan profundamente vinculado a la espiritualidad mariana, puede reencontrar su fuerza espiritual al redescubrir su devoción a la Virgen de Guadalupe. Los Estados Unidos, con su influencia cultural y política global, pueden redirigir sus esfuerzos para convertirse nuevamente en un faro de fe y moralidad. Aún así, persiste la pregunta: ¿qué debe suceder para que despertemos? ¿Debemos esperar que los desastres naturales se vuelvan aún más devastadores, que las divisiones sociales y políticas lleguen a un punto de ruptura, o que más vidas se pierdan en guerras y crisis humanitarias? No podemos permitir que la tragedia sea nuestro único maestro. Los signos están por todas partes. Las advertencias de Fátima, antes consideradas distantes y simbólicas, ahora parecen ser urgentes y claras. Pero junto con los signos también existe la esperanza. La promesa de María es clara. Si regresamos a Dios, si buscamos su misericordia a través de la oración y la penitencia, un tiempo de paz será concedido. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa reservar momentos diarios para la oración, independientemente del caos a nuestro alrededor. Significa mirar nuestras propias vidas y reconocer en qué áreas podemos cambiar, acercándonos más a los valores que sabemos que son correctos. Significa actuar con compasión, ayudar a aquellos que lo necesitan y ser un ejemplo de bondad en un mundo que a menudo parece indiferente. Más importante aún, significa no perder la fe, incluso cuando los tiempos sean difíciles. Las profecías de Fátima nos muestran que la oscuridad nunca tendrá la palabra final. Dios nos dio el libre albedrío y con él la capacidad de cambiar nuestro destino. Estamos en un momento crítico donde cada elección cuenta. El futuro aún no está escrito, pero el presente nos da la oportunidad de moldearlo. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese cambio? La última mensaje de Fátima es una de esperanza. No importa cuán oscuro sea el camino ahora, siempre hay luz al final. Y esa luz depende de nuestra decisión de responder al llamado. No como espectadores, sino como protagonistas de una transformación espiritual que puede salvar no solo nuestras vidas, sino al mundo entero. Que este sea el momento de actuar, que este sea el momento de escuchar, y que cada paso dado hoy nos acerque al futuro de paz y redención prometido por la Virgen María. La historia que nos ofrecen las profecías de Fátima no es solo un conjunto de advertencias, es un testimonio de lo que puede suceder cuando ignoramos las señales divinas y nos alejamos de lo esencial, nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo que avanza a gran velocidad, donde la tecnología y el progreso material nos han dejado muchas veces ciegos ante las señales espirituales. Pero este avance tiene un precio: el vacío existencial, la creciente indiferencia y el desconcierto interior de millones de personas. La promesa de María es clara. Si escuchamos su llamado, si buscamos a Dios con sinceridad, podemos cambiar el curso de nuestra historia y evitar los desastres predichos. Las advertencias de Fátima no son solo para un tiempo determinado, sino para todos los tiempos. Cada generación es llamada a hacer su parte para mantener viva la fe y la esperanza. El mundo está en un momento decisivo, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un agente de cambio. Si nos alejamos de Dios, el sufrimiento y la oscuridad nos rodearán. Pero si elegimos el camino de la conversión, la oración y la penitencia, la paz será nuestra recompensa. María nos ha prometido que si respondemos a su llamado, la paz será restaurada
y el mundo podrá sanar de las heridas causadas por el egoísmo, el materialismo y la indiferencia. Ahora, más que nunca, necesitamos despertar a la verdad de Fátima. La humanidad está enfrentando una serie de crisis que no son casuales, desde la violencia y la desunión hasta los desastres naturales y el colapso de valores. Todo parece apuntar a un camino de perdición, pero la solución está a nuestro alcance. La conversión no es solo un acto individual, sino un proceso colectivo. Como sociedad debemos volver a nuestras raíces espirituales, renovar nuestros valores y recordar que la fe es la base de nuestra verdadera humanidad. El futuro está en nuestras manos. Si seguimos el camino del materialismo y la indiferencia, veremos cómo el caos se apodera de nuestras vidas. Pero si elegimos la oración, la penitencia y la conversión, podremos transformar el mundo a nuestro alrededor. Los desastres naturales, las guerras y los conflictos sociales que vemos en el presente son solo los ecos de un destino que podemos cambiar si tomamos decisiones sabias y responsables. Es hora de reflexionar, de escuchar el llamado urgente que nos llega desde el pasado, desde las profecías de Fátima. Si respondemos a este llamado, si nos unimos en oración, podremos restaurar el equilibrio perdido y encontrar la paz que tanto necesitamos. No dejemos que la indiferencia nos impida actuar. Este es el momento de hacer una diferencia, de escuchar a María y tomar el camino de la fe y la esperanza. El tiempo no se detiene, pero aún hay oportunidad para cambiar. La decisión es nuestra. Que este sea el momento en que todos tomemos conciencia de la gravedad de los tiempos que vivimos. Que cada uno de nosotros, desde su propio lugar, se convierta en un instrumento de transformación. Si nos unimos en oración, si seguimos los consejos de María y nos volvemos hacia Dios, podremos evitar las catástrofes y alcanzar la paz prometida. El futuro de la humanidad depende de nuestras elecciones ahora. No lo dejemos escapar. La decisión de cambiar el rumbo de nuestra historia es urgente. Mientras los signos continúan multiplicándose a nuestro alrededor, la humanidad se enfrenta a un punto crítico. Pero este no es un camino sin salida. La Virgen María, en sus mensajes de Fátima, nos ha mostrado la dirección a seguir: el arrepentimiento, la conversión, la oración sincera y la penitencia. A través de estas prácticas podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo entero. En sus advertencias encontramos no solo el temor de lo que podría suceder si ignoramos los llamados divinos, sino también la promesa de esperanza y redención si elegimos responder a ese llamado. Este llamado no es solo para un grupo selecto de personas, sino para todos. El destino de la humanidad no está predeterminado, sino que depende de las decisiones que tomemos ahora. Si cada individuo decide renovar su compromiso con la fe, si cada familia se fortalece a través de la oración y la reflexión espiritual, y si las comunidades se unen con la intención de sanar las heridas espirituales del mundo, podemos abrir las puertas a una nueva era de paz y unidad. El camino hacia esa paz comienza con una conciencia renovada, con la disposición de reconocer la importancia de lo espiritual sobre lo material. Es difícil negar la magnitud de los desafíos que enfrentamos, pero no debemos caer en la desesperación. En Fátima, la Virgen María nos advirtió que un cambio de corazón y una transformación en nuestra relación con Dios son necesarios para enfrentar las pruebas venideras. Las crisis que estamos viviendo hoy son, en muchos aspectos, el resultado de habernos apartado de principios fundamentales de fe, amor y solidaridad. Pero si hay algo claro en las enseñanzas de María, es que aún hay tiempo para rectificar. No esperemos que las circunstancias nos empujen a una crisis aún mayor. Debemos ser los agentes de cambio, tomando la iniciativa para vivir una vida más alineada con los valores espirituales y cristianos.
Es fácil caer en la trampa del materialismo, de la cultura del consumo, pero esta es una invitación a mirar más allá, a reconocer que lo que realmente importa es nuestra relación con Dios, la conexión espiritual con el prójimo y el compromiso con la paz. La Virgen María ha prometido que, si respondemos a su llamado, un tiempo de paz será concedido. Este tiempo de paz no solo se refiere a la ausencia de conflictos físicos, sino a una profunda transformación interior que nos permitirá vivir de manera más compasiva, respetuosa y amorosa. Un mundo que prioriza el bienestar espiritual y la unidad en Dios es un mundo capaz de superar las tribulaciones que hoy enfrentamos. A medida que las naciones y los individuos luchan con los desafíos que nos rodean, es esencial recordar que la fe no es un acto pasivo, sino una acción activa. La oración y la penitencia, aunque puedan parecer gestos simples, son poderosas herramientas de transformación. A través de ellas, podemos sanar nuestras propias almas, fortalecer nuestra relación con Dios y a través de esa conexión, influir positivamente en los demás. Hoy, más que nunca, necesitamos actuar. No permitamos que el materialismo, la división y el egoísmo sigan gobernando nuestras vidas. Los eventos globales nos han mostrado con suficiente claridad que el mundo está en una encrucijada. La historia aún no ha sido escrita y es nuestra responsabilidad elegir el camino de la esperanza, la paz y la unidad en Cristo. La Virgen María nos ofrece un camino claro hacia esa transformación, pero depende de nosotros dar el primer paso. La luz de un corazón sincero que busca a Dios puede iluminar los rincones más oscuros de nuestro mundo. Al responder a este llamado, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también podemos ser faros de esperanza para aquellos que nos rodean. No es un camino fácil, pero es el único camino que nos llevará a la paz duradera. Así que, mientras nos enfrentamos a los retos que el futuro nos depara, recordemos las palabras de María en Fátima. Escuchemos su mensaje, actuemos con valentía y determinación y confiemos en que, con Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El futuro de la humanidad depende de nuestras decisiones ahora. Y con fe, oración y acción, podemos ser parte de un nuevo comienzo, un renacer espiritual que transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Que este sea el momento en que nos comprometamos con la transformación espiritual, con la paz y con la esperanza que la Virgen María nos prometió. Que, a través de nuestra conversión, podamos ser los portadores de luz en un mundo que necesita urgentemente sanar y renovarse. La paz está al alcance de nuestra mano, pero depende de nuestras elecciones. El futuro comienza hoy. El momento de actuar es ahora. La humanidad se enfrenta a un desafío monumental, pero no estamos solos en este viaje. La Virgen María, a través de sus apariciones y mensajes, ha dejado en claro que no estamos destinados a sucumbir a la oscuridad, sino que tenemos la capacidad, a través de la fe y la conversión, de redirigir nuestro destino hacia la luz y la paz. La crisis que enfrentamos no es solo una serie de eventos externos, sino un llamado profundo y personal a cada uno de nosotros a transformar nuestras vidas y a vivir de acuerdo con los principios de amor, fe y esperanza que nos enseñó Jesús. Es fundamental recordar que las decisiones que tomemos hoy no solo afectarán a nuestras vidas personales, sino que resonarán a nivel colectivo, afectando a nuestras familias, comunidades y naciones. Como sociedad, debemos elegir si seguimos el camino del egoísmo y la indiferencia o si nos volvemos hacia Dios, dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para restaurar la justicia, la paz y la compasión en el mundo. Cada acción de bondad, cada oración sincera, cada momento de reflexión contribuye a la restauración espiritual que la humanidad tanto necesita.
La luz que la Virgen María promete no es una luz lejana o inalcanzable. Es una luz que podemos experimentar aquí y ahora, en nuestras vidas cotidianas, si abrimos nuestros corazones a la voluntad de Dios. No debemos esperar a que las circunstancias nos obliguen a cambiar. La conversión no es algo que deba ocurrir solo en tiempos de crisis, sino que debe ser una constante en nuestras vidas, una decisión diaria de vivir con un propósito más elevado, con la conciencia de que estamos aquí para algo más grande que nuestros propios intereses. A lo largo de los siglos, las enseñanzas cristianas nos han recordado que el amor a Dios y al prójimo es el núcleo de nuestra existencia. Este amor se refleja no solo en la oración, sino también en nuestras acciones. Es fácil caer en la trampa del mundo materialista, que nos dice que debemos acumular riqueza, poder y placer para ser felices. Pero la verdadera felicidad no viene de los bienes materiales ni de los logros temporales, sino de una vida vivida en paz con Dios, en armonía con los demás y en servicio a quienes nos rodean. La llamada de Fátima es una llamada a regresar a esa vida de fe auténtica y profunda, a vivir de acuerdo con los principios divinos. Es una invitación a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, a elegir vivir con propósito y a reconocer que nuestro destino está entrelazado con el de los demás. Cuando nos enfocamos en el bienestar colectivo, cuando elegimos la unidad y la paz sobre la división y el conflicto, podemos crear un cambio real que transforme no solo nuestras comunidades, sino el mundo entero. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es importante entender que la fe no es solo un acto de palabra, sino de acción. Nos corresponde a cada uno de nosotros vivir esa fe con valentía, defendiendo nuestros valores espirituales en medio de las dificultades del mundo. Debemos ser testigos vivos de la verdad que hemos recibido, mostrando a otros, a través de nuestro ejemplo, que la verdadera paz y felicidad se encuentran en el amor y la obediencia a Dios. Al igual que en Fátima, donde 3 niños simples fueron los mensajeros de un mensaje trascendental, cada uno de nosotros puede ser un portador de esa luz. No importa lo pequeños que nos sintamos, ni lo insignificantes que nos parezcan nuestras acciones. Cada oración, cada acto de compasión, cada paso hacia la conversión, tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Es en la multiplicación de estos pequeños gestos de amor y fe donde realmente comienza la transformación. Hoy, el llamado es claro. La humanidad tiene la oportunidad de cambiar, de restaurar lo que se ha perdido, de sanar lo que está roto. Pero esto no puede suceder sin nuestra participación activa. María nos invita a ser los arquitectos de un futuro diferente, un futuro donde la paz, la justicia y el amor prevalezcan. La fe debe ser más que una idea abstracta, debe ser un principio que guíe cada una de nuestras decisiones diarias. El camino hacia la paz comienza con nuestra propia conversión, pero no termina allí. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a otros a encontrar ese mismo camino. El futuro de la humanidad está en nuestras manos, y como hijos de Dios tenemos el poder de cambiarlo. Que esta sea la oportunidad para abrazar con todo nuestro ser el llamado de María y comenzar hoy mismo a vivir con más fe, más esperanza y más amor. Que cada paso que demos en la dirección correcta sea un paso más hacia la restauración de la paz y la unidad que el mundo tanto necesita. No dejemos que el tiempo se nos escape sin tomar acción. El momento de cambiar es ahora, y el poder para hacerlo está dentro de nosotros. La oportunidad de transformar nuestras vidas y el mundo entero está ante nosotros, y con cada día que pasa, tenemos la posibilidad de acercarnos más a la paz prometida por la Virgen María.
Pero esto requiere que tomemos decisiones conscientes, decisiones que no solo respondan a nuestras necesidades inmediatas, sino que estén dirigidas a un propósito más grande: vivir conforme a los principios divinos, buscando la paz, la unidad y el amor en todo lo que hacemos. Es fácil caer en la desesperanza o en la tentación de rendirse ante la magnitud de los problemas que enfrentamos. Pero si algo nos enseñan las profecías de Fátima, es que tenemos la capacidad de cambiar, de redirigir nuestro destino hacia un futuro más luminoso. Y esa capacidad comienza con cada uno de nosotros. La transformación no requiere grandes gestos, sino la determinación constante de seguir el camino que Dios nos ha trazado. Cada oración, cada sacrificio, cada esfuerzo por vivir una vida más cristiana es un paso hacia la restauración de la paz y la armonía en el mundo. Como sociedad, estamos ante una encrucijada histórica. El materialismo, el egoísmo y la división nos han alejado de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y entre nosotros. Pero tenemos la oportunidad de cambiar este rumbo. Al volver a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, al valorar la espiritualidad y los principios cristianos por encima de los intereses mundanos, podemos comenzar a sanar las heridas de nuestra sociedad. La Virgen María no solo nos advierte sobre los peligros del camino que estamos tomando, sino que nos ofrece una solución clara: conversión, oración y penitencia. Lo que está en juego no es solo el futuro de nuestras propias vidas, sino el futuro de generaciones enteras. El destino de nuestras naciones y del mundo entero depende de nuestra capacidad para responder al llamado divino. Si cada uno de nosotros decide vivir con un propósito más elevado, si cada familia se compromete a ser un reflejo de la fe y el amor de Dios, si nuestras comunidades se unen en oración y acción, podemos lograr una transformación profunda. Este es el camino que la Virgen María nos ha señalado. No podemos subestimar el poder de nuestras acciones. En un mundo lleno de ruido y distracción, nuestros pequeños actos de fe pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Una oración sincera, un acto de bondad hacia los demás, una decisión de perdonar o de ayudar a quien más lo necesita, son todos gestos que contribuyen a un cambio real. Cada paso que damos hacia la conversión tiene un efecto multiplicador, y esos efectos pueden extenderse mucho más allá de lo que vemos. La Virgen María nos ha mostrado que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. A través de su mensaje de Fátima, ella nos recuerda que no estamos solos. Dios nos ha dado la gracia de la conversión, la oportunidad de volver a Él en cualquier momento. A través de la oración podemos acercarnos más a su corazón y aprender a vivir con la humildad y el amor que Él nos pide. Pero debemos actuar ahora, porque el tiempo se agota y las señales son claras. No hay tiempo para esperar a que las cosas se resuelvan por sí solas. Es nuestra responsabilidad tomar las riendas de nuestra vida espiritual y hacer todo lo posible por crear un mundo que refleje el amor y la paz de Cristo. A medida que respondemos al llamado de la Virgen María, también somos llamados a llevar ese mensaje a los demás. No basta con que cambiemos nuestras vidas. Debemos ser portadores de esa luz para los demás, para aquellos que aún no han escuchado el llamado o que han perdido la esperanza. Si vivimos nuestra fe de manera auténtica, si mostramos a través de nuestras acciones el amor de Dios, podemos ayudar a guiar a otros en el camino de la conversión. El mundo está esperando nuestra respuesta, y esa respuesta puede transformar la historia. Estamos en un punto crucial. Cada elección que hagamos hoy tiene el potencial de alterar el futuro. Al elegir vivir según los principios que María nos ha enseñado, al optar por la oración, la penitencia y la conversión, podemos redirigir el curso de la humanidad
hacia la paz que tanto necesitamos. Esta no es una tarea que debamos enfrentar solos. Si nos unimos en oración y en acción, si cada uno de nosotros hace su parte para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, podremos superar los desafíos que enfrentamos y construir un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. Que este sea el momento en que todos, sin excepción, respondamos al llamado de la Virgen María. Que este sea el momento de actuar, de vivir con más fe y dedicación, de abrazar el poder transformador de la oración y la conversión. Y que, al hacerlo, podamos crear un mundo que refleje la gloria de Dios y la paz que Él prometió a aquellos que sigan su camino. Este es el llamado que tenemos ante nosotros. Es el momento de tomar la decisión de cambiar, de actuar con valentía y esperanza. El futuro de la humanidad está en nuestras manos, y con la ayuda de la Virgen María podemos lograrlo. Que nuestra respuesta sea una de fe, amor y acción. El momento es ahora. Comentario a continuación para la protección. El tipo, libre Señor de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.